Bienvenidos todos a Audiolectura Cristiana. En esta ocasión leeremos Sobre lo engañoso del corazón, por John Newton, autor del himno Sublime Gracia. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías 17:9. El profeta Jeremías tuvo una difícil tarea. Fue designado para inculcar verdades indeseables a un pueblo vanidoso e insensible. Sintió el dolor de descubrir que todas sus exhortaciones y advertencias, sus oraciones y lágrimas, no tuvieron otro efecto que hacerlos considerar su enemigo y atraerse reproche y persecución sobre sí mismo. Vivió para ver el cumplimiento de sus propias predicciones, para ver la tierra donde nació desolada, la ciudad destruida, el pueblo casi exterminado, y a los pocos que quedaron, deportados a un país lejano, para terminar sus días en cautiverio. Quienes se han propuesto, honesta y firmemente, proclamar la palabra del Señor, han sido, en todas las épocas, víctimas de su prueba. El mensaje que han tenido que transmitir ha sido desagradable e ignorado. No es difícil formular discursos que obtengan cierto grado de aprobación general, ni es difícil prever la acogida que a menudo tendrá la pura verdad, pero quienes asumen una tarea deben cumplirla, y los ministros están obligados a declarar al pueblo todo lo concerniente a su bienestar, ya sea que escuchen o se abstengan. Si el atalaya ve venir el peligro y no toca la trompeta para dar la mayor publicidad posible, es responsable de todos los males que puedan sobrevenir. Esto se aplica como advertencia al profeta Ezequiel. Y sin duda, todo aquel que administra en las cosas santas está involucrado en ello. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya para la casa de Israel. Oirás, pues, la palabra de mi boca, y los advertirás de mi parte. Cuando yo diga al impío, oh impío, de cierto morirás, si no le hablas para advertir al impío de su camino, ese impío morirá por su iniquidad, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Ezequiel 33. Que este terrible pasaje nos sirva de excusa si en algún momento parecemos demasiado urgentes o directos en nuestros discursos. No podemos ser demasiado directos ni urgentes. Nuestro negocio es lo más importante. Las oportunidades son cruciales y preciosas. Si hablamos con engaño, arriesgamos nuestras almas, y si hablamos en vano, arriesgamos las vuestras. En los versículos anteriores, el profeta nos ofrece una imagen impactante de la oposición entre los justos y los malvados, en su estado actual, sus esperanzas y su fin. Uno se compara con un árbol, el otro con brezo y rastrojo. Uno, plantado junto a corrientes de agua. El otro, expuesto al desierto salado y abrasador. Uno, verde, floreciente y lleno de fruto. El otro, reseco y marchito. La esperanza del uno, fijada en el Señor, el Dios Todopoderoso, Todopoderoso. La dependencia temeraria del otro, en un frágil y débil brazo de carne. Su fin se ajusta a esta diferencia. Uno, bendecido, protegido de todo mal, para que no se preocupe en el año de sequía. El otro, maldecido, privado de toda esperanza de mejora. No verá cuando venga el bien. El propósito inmediato era, quizás, mostrar a los judíos que no había manera de evitar los juicios de Dios ni los males inminentes que los amenazaban, salvo volviendo al Señor, quien había comenzado a herirlos y quien era el único capaz de sanarlos. Pero lo rechazaron. Prefirieron sus propias artimañas. Se apoyaron en un brazo de carne, a veces en Egipto, a veces en Asiria, unos recurriendo a la fuerza, otros a la astucia. Fueron fructíferos en sus recursos, y cuando una cisterna rota les fallaba, recurrían a otra. Pero el profeta denuncia la maldición de Dios sobre ellos y sus apoyos, añadiendo las palabras de mi texto, lo cual puede entenderse como una prueba más de lo que había dicho.
o como una causa señalada de la obstinación y perversidad de la que se quejaba. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pero, sin limitar las palabras a la primera ocasión en que se pronunciaron, las consideraré como una enseñanza de una doctrina, ampliamente confirmada por muchos otros pasajes de la Escritura, que el corazón es engañoso y perverso, lo cual intentaré ilustrar de forma sencilla y familiar. En segundo lugar, a partir del siguiente versículo, reforzaré esta observación, que el corazón, por malo que sea, está incesantemente bajo la inspección y el examen divinos. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. En tercer lugar, consideraré el resultado y el propósito de esta investigación, que cada uno reciba, al final, según sus caminos y según el fruto de sus obras, y que el Señor nos permita examinarnos a nosotros mismos de tal manera aquí, que en el futuro seamos hallados irreprensibles ante Él, por Jesucristo nuestro Señor. Primero, el corazón se caracteriza aquí, primero, como engañoso, y esto por encima o en todas las cosas. Segundo, como desesperadamente malvado, en un estado tan peligroso y deplorable que es inconcebible. ¿Quién lo conocerá? La palabra original, AGSH, que traducimos como desesperadamente malvado, significa una enfermedad mortal e incurable. Una enfermedad que, apoderándose de los órganos vitales, afecta y amenaza todo el cuerpo, y para la cual ningún remedio puede alcanzar. Esta idea nos lleva a esa primera transgresión, por la cual el hombre, al apartarse de Dios, destruyó fatalmente la salud de su alma y se hundió en ese estado tan patéticamente descrito por Isaías, capítulo 1. Toda la cabeza está enferma, todas las facultades del entendimiento están desordenadas, y todo el corazón desfallece. Todos los resortes de los afectos están debilitados. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay nada sano, solo heridas, magulladuras y llagas putrefactas. El mal empeora continuamente, sin ayuda ni auxilio a la mano. No han sido curadas, vendadas ni aliviadas con ungüento. Como consecuencia de este profundo trastorno, el corazón es engañoso, es decir, nos engaña y nos falla en todo momento. Promete más de lo que puede cumplir. Nos engaña con vanos deseos y se burla de nosotros con esfuerzos infructuosos, como los débiles intentos de un enfermo por realizar acciones que requieren salud y fortaleza. Que esto es así, creo que se desprende de los siguientes detalles, a los que pido su atención. La Escritura y la razón nos aseguran conjuntamente que todo lo que vemos es obra de un ser todopoderoso. Los cielos y la tierra, el sol, la luna y las estrellas, e incluso la hierba y las flores del campo, proclaman a viva voz la presencia, el poder, la sabiduría y la bondad de Dios. Sin embargo, contemplemos la extrema insensibilidad del hombre. Los más sabios de nuestra especie, donde la revelación divina era desconocida, siempre confundían el efecto con la causa y atribuían a la criatura el honor que solo se debe al Creador. Esto era lo mejor de todo, pues, en general, se hundían aún más, adorando troncos y piedras. Es más, para eterno oprobio del entendimiento natural en las cosas de Dios, cuanto más civilizada era una nación, cuanto más renombrada por las artes y las armas, más se alejaba de aquellos a quienes llamaban bárbaros, tanto más vil y despreciable resultaba la idolatría que instauraban. La sabiduría de los egipcios rendía honores divinos a gatos, monos y los reptiles más viles. El buen gusto de los griegos consagraba como dioses a aquellos que de haber vivido entre los hombres habrían sido considerados la peste de la sociedad. Dioses que eran, supuestamente, modelos y patrones de los vicios más vergonzosos. La destreza de los romanos erigió altares al miedo y la palidez. Estaban tan profundamente enamorados, tan completamente perdidos en el sentido común,
que los peores enemigos del apóstol Pablo no pudieron encontrar acusación más plausible contra él en una de las ciudades más educadas del mundo entonces que la de haberse atrevido a afirmar: no eran dioses hechos por manos humanas. Así era la situación con los paganos. Vayamos ahora más a fondo. Es de temer que la mayor diferencia entre ellos y la mayoría de nosotros, los cristianos, es que no participamos de su crasa idolatría externa. En otros aspectos, nuestra insensibilidad es quizás tanto mayor que la de ellos, como nuestro conocimiento superior la hace más inexcusable. Reconocemos a un Dios, que solo hay uno, que Él es la causa de todas las cosas, que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Si los pobres paganos hubieran sabido esto, podemos juzgar, por su aplicación a su adoración errónea, que habría tenido alguna influencia en su práctica. Pero, ¿cuántos de nosotros vivimos completamente sin Dios en el mundo? No vengo aquí a lanzar invectivas, que la conciencia juzgue y dé testimonio en consecuencia. ¿Qué pensamos de la presencia perpetua de Dios a nuestro alrededor y dentro de nosotros? Sabemos que Él conoce todos nuestros pensamientos, palabras y acciones. Sin embargo, ¿acaso no nos sentimos más eficazmente restringidos y sobrecogidos por la presencia de nuestros semejantes que por la mirada de ese ojo que es 10,000 veces más brillante que el sol? ¿Cómo nos afectan las obras de Dios? ¿Acaso la apariencia de un buen día o la belleza de un amplio panorama no tienen la fuerza para extorsionar un sentido de satisfacción en todos? Pero ¿cuántos somos los que podemos comprender y reconocer la mano del glorioso autor de estas cosas? ¿Cuán pocas veces y con qué vaguedad adoptamos la reflexión de David? Cuando contemplo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Señor, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Salmo 8. ¿Cuál es nuestro juicio sobre la palabra de Dios, ese glorioso mensaje de amor en el que nos ha señalado el camino de la salvación? ¿No es este libro el menos leído, el menos admirado y el menos comprendido de todos? Nos conmueve el momento. Nos adentramos con todo nuestro espíritu en los conmovedores incidentes, como los llamamos, de una novela o tragedia, aunque sabemos que no se basan en la verdad ni tienen relación alguna con nosotros. Pero podemos leer la historia de Jesucristo, su vida y doctrinas, su muerte y pasión, con indiferencia, aunque digamos que todo lo que dijo, hizo o sufrió fue por nosotros. ¿Qué pensamos de esa eternidad a la que nos dirigimos y a la que, por lo que sabemos, unas pocas horas podrían llevarnos? ¿No está en el poder de la más insignificante nimiedad ocultar este importante punto de nuestra vista? Sería fácil multiplicar los detalles, pero ¿no son estos suficientes para mostrar el engaño, la desesperada maldad del corazón? Permítanme añadir una más. Los juicios de Dios están ahora en el mundo por estas cosas. Tenemos advertencias por todas partes. Sabemos que muchas tierras fértiles en nuestra vecindad se han convertido, en cierto modo, en un desierto, por los pecados de sus habitantes. Cada correo nos trae noticias de alguna nueva desolación, y no podemos predecir cuán pronto nos tocará a nosotros, pero no sentimos compasión por nuestros semejantes, ni nos preocupamos por nosotros mismos. Oímos, nos compadecemos, olvidamos, al instante. Pero estas cosas son remotas. ¿Acaso lo que vemos y sentimos nos afecta más profundamente? Nuestros amigos y conocidos nos abandonan a diario, algunos de repente, en medio de sus más apasionadas ocupaciones, o justo al culminar sus planes favoritos. Derramamos una lágrima sin sentido y recurrimos a cualquier vanidad oficiosa en busca de alivio. Quizás nos visiten a nosotros mismos y nos lleven al borde de la tumba. Pero incluso contra esto, somos en su mayor parte prueba. O, si sentimos una leve impresión, ésta se desvanece gradualmente con la enfermedad. Y volvemos, en cuanto nos recuperamos, a nuestras antiguas locuras con redoblado ardor. Esta es una visión superficial de la insensibilidad del corazón humano. Consideremos ahora su ingratitud.
Los israelitas fueron un ejemplo para toda la humanidad en este sentido. Dios los visitó en Egipto, en medio de su aflicción. Sin que ellos se esforzaran, emprendió y efectuó su liberación. Los sacó de entre sus enemigos, con mano fuerte y brazo extendido. Los guió con seguridad por el desierto. Los protegió con una nube de los penetrantes rayos del sol. Los alumbraba de noche con una columna de fuego. Los alimentó con pan del cielo e hizo que fluyeran arroyos en el desierto arenoso. Hizo un pacto con ellos y los escogió como su pueblo peculiar. Destruyó a todos sus enemigos que se les presentaron y finalmente les dio posesión plena y pacífica de una tierra que fluía leche y miel. Entrelazado con la historia de la gracia de Dios con ellos, tenemos un relato de su comportamiento hacia Él, lo cual fue una serie continua de rebelión, perversidad, murmuración y desobediencia. ¿Y somos mejores que ellos? En absoluto. Si tuviéramos tiempo para considerar las ventajas naturales, civiles y religiosas que disfrutamos como nación, parecería que también hemos sido durante mucho tiempo un pueblo especialmente favorecido. La mirada del Señor nuestro Dios ha estado sobre nosotros continuamente para bien, y tenemos razón para decir que no ha tratado así con ninguna nación. La historia de todas las épocas y países no nos ofrece ningún ejemplo de prosperidad nacional comparable, ni en grado, ni en continuidad, con la que hemos disfrutado desde la Revolución. Me temo que no sería fácil encontrar un paralelo en ninguna historia de nuestra gran ingratitud. Lo que he dicho en el artículo anterior implica necesariamente esto, pues es imposible que quienes tienen tan poca sensibilidad, ya sea al valor de los dones de Dios o a su mano al otorgarlos, puedan ser agradecidos. La gratitud reside en el corazón. La prueba se manifiesta en las palabras y las acciones. Ahora bien, ¿cuáles son los temas de conversación predominantes entre nosotros? Se incluyen en la lista las grandes obras que Dios ha hecho por nosotros, las elevadas obligaciones que tenemos con Él, el consuelo de nuestra santa religión y la naturaleza de esa bendita esperanza que nos presenta el Evangelio. Por el contrario, ¿acaso la más mínima insinuación de estas cosas en compañía no se recibe, en su mayoría, con reserva, sino con desprecio y disgusto? De la abundancia del corazón habla la boca. Dios y las cosas de Dios tienen poco cabida allí, pero la frivolidad, la detracción, el mal humor y no pocas veces la profanación y la obscenidad en nuestros discursos revelan con demasiada claridad la naturaleza de la fuente de la que fluyen. Y si observamos las acciones de los hombres en general, son prácticamente iguales a sus palabras. Absortos en sus negocios o esclavizados por el placer, por un tiempo, todos afanados en acumular tesoros. Y luego, quizás, tan inquietos y ansiosos por disiparlos. Sea cual sea la pasión que los gobierne en ese momento, o cualesquiera que sean los cambios que admitan en sus planes, es evidente que la gratitud a Dios y el deseo consciente de agradarle tienen poca influencia en la formación o ejecución de sus planes. Si esto es así, tenemos otro ejemplo del engaño y la desesperada maldad del corazón. Está lleno de la más negra ingratitud. ¿Es necesario añadir algo a estas dos acusaciones? ¿Acaso no hemos dicho suficiente para confirmar la afirmación del profeta? Si no, podemos mencionar un tercer detalle, si cabe, más absurdo e inexcusable que cualquiera de los anteriores. El hombre no solo es insensible a la mayor parte de las cosas que más le preocupan, e ingrato y desobediente a su Creador y Preservador, su mejor y único amigo, sino que también es orgulloso. Aunque no tiene más que lo que ha recibido, no ha recibido más que lo que ha pervertido y mal administrado, y debe rendir cuentas rigurosamente de su mala administración. Aún así, es orgulloso. Ya hemos visto su ceguera y bajeza. Solo le faltó el orgullo para convertirlo en un monstruo. ¿Y es necesario dedicar tiempo a demostrarlo? No. Este, al menos, es un mal universal. Cualquiera puede percibirlo fácilmente en todos, menos en sí mismo.
y todo hombre pensante puede percibirlo obrando incesantemente en su interior. Ya sea que estemos solos o en compañía, con amigos o enemigos, con superiores o inferiores, el orgullo se insinuará. Es más, en la presencia inmediata de Dios, cuando nos reunimos para implorar su misericordia, mientras hacemos confesiones humillantes y nos acusamos de ser los pecadores más miserables e indefensos, incluso ahí nos encontrará el orgullo. Quienes no lo perciben deben ser muy desconocidos para sí mismos. Ahora bien, ¿por qué se enorgullecen el polvo y la ceniza? Orgullosos de nuestras fallas, orgullosos de nuestras debilidades. ¿No es por esto? Porque el corazón está deplorablemente enfermo, desesperadamente malvado y profundamente engañoso. No insistiré más en este punto. No intentaré enumerar, por ahora, esos malos pensamientos, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos y blasfemias. Marcos 7:21, que nuestro Señor nos asegura que siempre salen del corazón. Preferí insistir en la insensibilidad, la ingratitud y el orgullo, porque estos son los vicios que, en la vida cotidiana, más condenamos, de los que nos sentimos más libres y de los que menos soportamos ser acusados. Y hay que reconocer que, entre los hombres, a menudo se percibe mucha generosidad, gratitud y condescendencia. Pero, ¿de qué nos sirve mantener una relación tolerable en estos aspectos si somos culpables ante Dios? El Señor no ve lo que ve el hombre. No se le puede engañar ni desanimar con una apariencia hermosa, pues escudriña el corazón y prueba los riñones. Este es el siguiente punto a considerar. Punto número 2. Que el corazón, con todas sus funciones y defectos, está incesantemente bajo la inspección y el examen divinos. Yo, el Señor, escudriño el corazón y pruebo los riñones. El corazón y los riñones, como se distinguen en la frase bíblica, representan las diferentes facultades de la mente, los afectos y los pensamientos. Las palabras escudriñar y probar tienen un énfasis en el original, que, si acaso, no se puede alcanzar sin una paráfrasis. El Señor escudriña, carza el corazón, rastrea, investiga los principios más íntimos de nuestras almas hasta su primer surgimiento, con, si se me permite decirlo, precisión matemática. Él prueba, boavi las riendas, vigila cada pensamiento emergente, lo somete a la prueba de su ley más pura, lo examina con la mayor exactitud. Como un refinador, prueba sus metales, con el propósito de rechazar todo lo que sea inferior al estándar prescrito. Para formarnos una idea más justa de este escrutinio, preguntémonos, ¿cómo podríamos soportar ser obligados a declarar en voz alta, en plena compañía, cada pensamiento que pasa por nuestras mentes, cada deseo y anhelo del que somos conscientes, sin la menor reserva ni excepción? Estoy convencido de que hay pocas personas tan sumidas en la vergüenza, pero si fueran llevadas a esta prueba, preferirían morir antes que someterse a ella. Percibirían algunas cosas, especialmente ante tal provocación, que difícilmente podrían, bajo ninguna circunstancia, convencerse de expresar. El Señor, misericordiosamente, nos ha impedido conocer los corazones de los demás más allá de lo que estamos dispuestos a revelarnos. Pues si cada hombre se viera obligado a decir todo lo que piensa, la sociedad se acabaría, y el hombre no se atrevería a vivir con el hombre, como tampoco con tigres y osos. Sabemos el daño que a veces puede causar una lengua descontrolada. Ahora bien, la lengua no puede hacer daño, salvo que sea un instrumento para revelar los secretos del corazón. Sin embargo, la peor lengua solo es capaz de revelar una pequeña parte de ellos. ¿Qué sucedería entonces si todos nuestros corazones estuvieran abiertos y todos nuestros deseos fueran conocidos? ¿Qué mezcla de confusión, desafío, vergüenza, rabia, miedo y desprecio se extendería por todos los rostros? Y, sin embargo, así estamos expuestos a la mirada escrutadora de un Dios puro y santo. El Señor conoce los pensamientos del corazón humano. Son vanos.
Hace mucho tiempo declaró el resultado de su observación. Vio Dios que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. Génesis 6. Y aunque el mundo se ahogó por esto, la situación no mejoró después, pues, tras un segundo análisis, el juicio equivale a lo mismo. El Señor miró desde el cielo sobre los hijos de los hombres, para ver si había alguien que entendiera y buscara a Dios. Todos se desviaron. Se han vuelto completamente inmundos. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua han usado engaño. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Salmos 14, Isaías 59. Compárese con Romanos 3. Ya hemos observado cómo era en tiempos de nuestro bendito Salvador, y ni las Escrituras ni la experiencia nos dan motivos para esperar que haya sido mejor desde entonces, o que lo sea ahora. El apóstol Pablo nos ha asegurado que en los últimos días, un carácter que probablemente coincida con nuestros días, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, incontinentes, feroces, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. Según a Timoteo 3. Ciertamente, digo, si estas son señales de los últimos días, ya deben haber comenzado. Sin embargo, vemos, en general, cuán viles y odiosos deben parecer nuestros corazones a la vista de un Dios que escudriña el corazón. Punto número 3. Una cosa más que debemos considerar: que el Señor no observa el corazón del hombre con la indiferencia de un simple espectador, sino como un juez imparcial e inflexible, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Este fue el tercer punto que se trató. Pero, ¡ay! ¿Qué decir a esto? No basta para llenarnos de asombro y ensombrecer todos los rostros oír que el Señor se ha propuesto pagar a cada uno según sus obras, y que Él juzga no solo las acciones externas, sino que examina los pensamientos e intenciones del corazón. ¿Se atrevería alguno de nosotros a soportar semejante prueba? ¿Quién de nosotros se atrevería a decir, estoy limpio? ¿Con qué propósito puede alguno alegar, no he cometido adulterio, si Dios nos acusa de todo deseo desmedido, de toda ofensa a la vista? ¿De qué servirá que nunca hayamos atentado contra la vida de nuestro prójimo, si cada palabra airada, todo grado de mala voluntad o venganza, se considera asesinato a los ojos de Dios? No bastará decir, no soy ladrón ni extorsionador, a menos que podamos librarnos del más remoto deseo de poseer lo que era propiedad ajena. Pero si en alguna ocasión hemos mencionado, o incluso pensado, el nombre de Dios sin la mayor reverencia habitual, lo hemos tomado en vano, y Él ha declarado que no nos considerará inocentes. Que esto no es una glosa de mi invención, sino las mismas palabras de la verdad, la declaración de aquel por quien un día seremos juzgados. El quinto capítulo de Mateo les informará. Allí, una mirada lasciva se considera adulterio, una expresión de ira se censura como asesinato, y hablar imprudentemente, incluso de los cabellos de nuestra cabeza, se considera una forma de juramento profano. ¿Y por qué? Porque todo esto brota del corazón, que está desnudo y abierto, sin tapadera ni disimulo, a la vista de aquel con quien tenemos que dar cuentas. Hebreos 12:14. 4. Esta doctrina se considera incómoda, y con razón no podríamos ir más allá, pues no hay nada en el cielo ni en la tierra, ni en el tiempo ni en la eternidad, que ofrezca el más mínimo atisbo de consuelo al hombre caído, si Dios es estricto al advertir lo que anda mal, o si Él, confiando en sí mismo, se atreve a suplicar a su Creador. La ley divina exige una obediencia perfecta, inquebrantable y sin pecado. Condena la más mínima falta.
Maldito todo aquel que no persevera en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Gálatas 3:10. Todo aquel, sin excepción de persona o circunstancia, que no persevera, desde el principio hasta el fin de la vida, en todas las cosas, grandes y pequeñas, para hacerlas. Tupí y seafta, para terminarlas, para hacerlas completamente, sin ningún defecto ni en la materia ni en la forma. Qué doctrina tan incómoda, sin duda, si no hubiera remedio, porque la ley de Dios es tan eterna e inmutable como su naturaleza. No debe ni puede ser modificada ni reducida a nuestras capacidades, ni se puede evadir el castigo, pues el Dios de verdad ha dicho, ha jurado, que el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 10:14. Aquí, pues, debemos recibir sentencia de muerte en nosotros mismos. Aquí, toda boca debe callarse, y todo el mundo se hace culpable ante Dios. Romanos 3:19. Aquí debemos decir con el apóstol, por tanto, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Gálatas 2:16. Porque por la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. Ojalá todos pudiéramos decirlo con sinceridad, que fuéramos llevados a esto, a sentir y confesar nuestra condición perdida y deshecha, y nuestra absoluta incapacidad para salvarnos. Entonces, con gozo, debería proceder a lo que siempre he tenido presente. Pues, ¿con qué perspectiva he hablado tanto sobre un tema tan desagradable? Porque he intentado abrir lo más profundo del corazón, sino para ilustrar más plenamente la maravillosa gracia y bondad de Dios, que nos ha sido concedida en el Evangelio, y al mismo tiempo muestran la absoluta imposibilidad no de ser salvos en absoluto, sino de encontrar la salvación de cualquier otra manera que no sea la que Dios ha designado. Porque, he aquí, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo para lograr por nosotros lo que la ley no pudo hacer por la debilidad de nuestra carne. Romanos 8. Jesucristo cumplió perfecta obediencia a la ley de Dios por nosotros. Murió y pagó el castigo de nuestros pecados. Resucitó de la tumba como nuestro representante. Entró en el cielo como nuestro precursor. Ha recibido dones para los hombres, incluso para los rebeldes. Salmo 68. Es exaltado en lo alto para conceder arrepentimiento y remisión de pecados. Hechos 5, a todos los que lo buscan. Ha establecido sus ordenanzas para este propósito. Ha ordenado a su pueblo que no deje de congregarse. Él ha encomendado a sus ministros, en tales ocasiones, declarar primero la condición culpable y deplorable de la humanidad, y luego proclamar la buena nueva de salvación, por la fe que es en Él. Ha prometido estar con ellos en esta obra, hasta el fin del mundo. Ha prometido que donde su palabra se predique fielmente, la acompañará con un espíritu y un poder que derribará toda oposición. Ha prometido que mientras hablamos al oído, Él, por su influencia secreta, la aplicará al corazón y lo abrirá para recibir y abrazar la verdad hablada, como en el caso de Lidia. ¿Quién se atrevería a predicar una doctrina tan desagradable para la mente carnal como Jesucristo y este crucificado? ¿Quién emprendería una tarea tan ingrata como menospreciar a esa noble criatura, el hombre, y acusarlo públicamente de insensibilidad, ingratitud, orgullo y engaño? Si no fuera porque tenemos, primero, el mandato y bajo nuestra responsabilidad de hablar con franqueza, y en segundo lugar, una promesa de que no hablaremos en vano, no es que podamos esperar una aceptación universal. Ha llegado el tiempo en que muchos no soportarán la sana doctrina, segunda de Timoteo 4:3, pero algunos habrá, a quienes Dios se complace en salvar mediante la así llamada necedad de la predicación. Espero que haya algunos así en esta asamblea. A ellos les digo, no piensen en satisfacer la justicia divina con sus propias malas acciones. No piensen en limpiar ni expiar la maldad de sus corazones con ninguna de sus propias invenciones, sino, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1:29.
Él murió para que ustedes vivan. Él vive para que ustedes vivan eternamente. Depositen, pues, su confianza en el Señor, porque en Él hay abundante redención. Sus sufrimientos y muertes son una completa propiciación final por el pecado. Él puede salvar hasta lo sumo, y está tan dispuesto como puede. Fue esto lo que lo hizo descender del cielo. Por esto se despojó de toda gloria y se sometió a toda indignidad. Su humillación expía nuestro orgullo. Su perfecto amor expía nuestra ingratitud. Su exquisita ternura intercede por nuestra insensibilidad. Solo crean. Encomienda tu causa a Él por la fe y la oración. Como sacerdote, expiará tus pecados y presentará tu persona y tus servicios como aceptables ante Dios. Como profeta, te instruirá en la verdadera sabiduría, que te hace sabio para la salvación. No solo te hará conocer sus mandamientos, sino también amarlos. Los grabará en tu corazón. Como rey, te defenderá con fuerza contra todos tus enemigos. Te capacitará para resistir las tentaciones, soportar las dificultades y superar toda oposición. Te proveerá de todo lo que necesites, para esta vida o para una mejor, gracias a las inescrutables riquezas de su gracia. Te fortalecerá para vencer todas las cosas, para perseverar hasta el fin. Y entonces te dará un lugar en su reino, un asiento cerca de su trono, una corona de vida, una corona de gloria, incorruptible, inmaculada e inmarcesible, que te hace sabio para la salvación. No solo te hará conocer sus mandamientos, sino también amarlos. Los grabará en tu corazón. Como rey, te defenderá con fuerza contra todos tus enemigos. Te capacitará para resistir las tentaciones, soportar las dificultades y superar toda oposición. Te proveerá de todo lo que necesitas para esta vida o para una mejor, gracias a las inescrutables riquezas de su gracia. Te fortalecerá para vencer todas las cosas, para perseverar hasta el fin, y entonces te dará un lugar en su reino, un asiento cerca de su trono, una corona de vida, una corona de gloria, incorruptible, inmaculada e inmarcesible, que te hace sabio para la salvación. No solo te hará conocer sus mandamientos, sino también amarlos. Los grabará en tu corazón. Como rey, te defenderá con fuerza contra todos tus enemigos. Te capacitará para resistir las tentaciones, soportar las dificultades y superar toda oposición. Te proveerá de todo lo que necesitas para esta vida o para una mejor, gracias a las inescrutables riquezas de su gracia. Te fortalecerá para vencer todas las cosas, para perseverar hasta el fin, y entonces te dará un lugar en su reino, un asiento cerca de su trono, una corona de vida, una corona de gloria, incorruptible, inmaculada e inmarcesible. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.